Bueno, después de esa pausa, hoy reanudamos nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 10 en su totalidad. Capítulo 10 bajo este título interludio llamado de Juan a profetizar. Así que o más bien como una suerte de acercamiento al tema que probablemente, o que va a emerger en este texto de Apocalipsis 10, quisiera llamar su atención a el denominador común en estas dos publicaciones. Una apareció o salió a la luz en el año 1972, eh, y se nos alcanza a apreciar aquí, 1972, y se llevó por título Los límites, bueno, en español llegó a traducirse y en español el título que le dieron fue Los límites del crecimiento, y aquí es como Los límites al crecimiento, algo así el título en inglés, en el año 72, y a la vuelta de probablemente 51 años, quizá, 51 años, por lo menos 50 años, la portada del semanario británico, El Economista, The Economist, de esta semana, salió a la luz el jueves, aunque tiene fecha de ayer sábado 3 de junio, a la vuelta de 51 años aproximadamente, medio siglo después. Estas dos publicaciones tienen un tema en común, que tiene que ver con la población mundial. De hecho, y el artículo de portada y el diseño de la portada en esta revista, ese es el tema principal que aborda. Bueno, el tema común es estas predicciones del pasado y predicciones que hace también esta revista hoy día en el presente. Y quisiera comenzar con esta publicación de hace un poco más de 50 años. Dice así, el Club de Roma. El Club de Roma es el que publica o publicó este documento, o el trabajo de este documento. Dice, el Club de Roma es una organización informal que ha sido acertadamente descrita como un colegio invisible. Sus propósitos son fomentar un entendimiento de los variados pero interdependientes componentes, y estos son componentes económicos, políticos, naturales y sociales que conforman el sistema global en el que vivimos. Segundo, su otro objetivo es traer ese nuevo entendimiento a la atención de quienes elaboran políticas públicas y al público global más amplio. Y tercero, de esta manera, promover nuevas iniciativas de política pública y acción. Entonces, lo que ellos generaban, la intención era que tuviese alguna repercusión social en las varias países, digamos, que contemplaban. Más adelante dice, la intención del proyecto actual, este en particular, este del que trata esta publicación, dice, la intención de este proyecto es examinar la complejidad de los problemas que afectan a los seres humanos de todas las naciones. Pobreza en medio de la abundancia, degradación del medio ambiente, pérdida de fe en las instituciones, crecimiento urbano descontrolado, inseguridad del empleo, alienación de los jóvenes, rechazo de los valores tradicionales e inflación y otras disrupciones monetarias y económicas. Repito, esto hace 50 años, ¿eh? Y pareciera que algunos de los temas siguen vigentes hoy día, algunos de ellos en particular, ¿eh? Hablando de inflación, por ejemplo. Este, uh, Otro breve extracto. Dice, a menos que haya una caída muy marcada en la tasa de mortalidad, repito, este es uno de los temas que discuten con suficiente extensión en su libro, y solo resalto este punto, dice, a menos que haya una caída muy marcada en la tasa de mortalidad, lo que la humanidad ciertamente luchará vigorosamente por evitar, podemos esperar en el porvenir una población de 30 billones de personas dentro de 30 años. Si bien esto se publicó en el 72, en la introducción a este libro comentan que desde el año 1968 hubo un encuentro inicial en algunas personas y ello dio forma a este así llamado Club de Roma y tuvieron varias reuniones, años 69, años 70, años 71 y finalmente se lo plasman y lo publican años 72, pero hay un trabajo previo. Así que 30 años, supongamos que en el 70, ¿no? 30 años después, aproximadamente en el año 2000, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, en esa transición,
Ellos estimaban que la población iba a llegar a 7 billones de personas aproximadamente, ¿no? Y si, dice, continuó, y si continuamos logrando reducir la tasa de mortalidad sin mejorar nuestro éxito al reducir la tasa de fertilidad, que era su propuesta, su pretensión de ellos, de lo que hemos conseguido hasta ahora, dentro de 60 años, es decir, aproximadamente, si dijiste, en el año 2030, aproximadamente, en ese marco de tiempo, dice, dentro de 60 años, habrá 4 personas en el mundo por cada persona viviendo hoy. En esta publicación, ellos estimaban la población mundial en 1970 en alrededor de 3.6 billones de personas. Si eso lo multiplicamos por 4, 4 por 3, 12, 4 por 6, 24, 14 y fraccionado. Vamos a decir 14. Entonces estiman que en el 2030 estimaban alrededor de 14 billones de personas, ¿no? Estamos en el 2023. Y bueno, continúo más adelante. Y por cierto, llegan a hablar de México, ¿verdad? Dicen esto, o dijeron esto en aquel tiempo. Si la tasa de natalidad de México gradualmente declina de su actual valor a un valor de reemplazo exacto en el año 2000, la población del país continuaría creciendo hasta el año 2060. Bueno, esto es algo que ellos estimaron. Estas no son gráficas, en su libro traen gráficas, proporcionan gráficas. Lo que en realidad estoy presentando es qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Según los censos, la información que recoge especialmente en las Naciones Unidas, tiene un segmento en su sitio web que trata el tema de la población, y ahí recaban información en base a censos de todas las naciones que están afiliadas a las Naciones Unidas, censos de población. Y entonces esa información es un referente a nivel mundial, esta fuente o esta base de datos. Y aquí vemos cómo la población mundial fue creciendo, esto es en billones de personas, y en los años, en el 2020, bueno, estamos aquí, 2020, cruza la barrera de los 8 billones, ¿no? 8 billones. Ese pronóstico que nos dicen, de acuerdo al cálculo que nos hizo Rápido Max, en el 2030 aproximadamente seríamos como 14, ¿verdad? 14 era. Entonces, era una proyección, si se quiere, o un estimado, un tanto elevado quizá el que propuso el Club de Roma, eso en el año 1970, ¿eh? Sus cálculos, sus proyecciones. Y bueno, del año, digamos, del 2022 en adelante, lo que tenemos son eso, pronósticos o proyecciones, como ellos le llaman. La línea importante aquí es la media, esta línea roja, que sigue esta trayectoria. Perdón para nuestros amigos de Zoom, es la línea en roja, esa marcada en roja. Esa es la media, ese es digamos, el estimado, y vemos cómo la población mundial en algún momento alcanza un pico, casi en la década de los 80s de este siglo, eso es lo que se estima, y de ahí empieza a declinar, ¿no? Empieza el descenso, así que presumiblemente a finales de este siglo irá en descenso la población global, ¿no? Estas son, repito, información es el referente mundial, esta base de datos de las Naciones Unidas. Ahí mismo, en el caso mexicano, recogen la información de los censos que lleva a cabo el INEGI, y lanzan o trabajan o elaboran sus proyecciones. Y en el caso mexicano, por ejemplo, en el 2000, bueno, un poquito más del 2000, cruzamos la barrera de los 100 millones de personas. El censo del 2020, el número oficial fue alrededor de 126 millones, más o menos. Y en el caso mexicano, de nueva cuenta, ese estimado promedio alcanzaría su pico alrededor de la mitad de este siglo. Al año 2050 alcanza su pico máximo, tentativamente, presumiblemente, y estamos hablando de alrededor de poquito más de 140 millones de personas en México, ¿eh? Para mediados de este siglo, año 2050, y tentativamente empieza a declinar la población. Así que a finales de este siglo, según esta proyección, ¿eh? Y quiero resaltar, según esta proyección, andaríamos alrededor de
poco menos de 120 millones de personas, menos de los que somos hoy día, ¿no? Si hoy día somos como un poco más de 126, a finales de este siglo seríamos un poco menos que eso, ¿no? Eso es lo que proyecta esta base de datos, ¿no? Bueno, quiero decir que el tono, si uno lee todo el documento del Club de Roma que publicó en el 72, el tono es un poco de, quizás ahí se puede percibir cierta preocupación, ¿no? Cierta ansiedad, quizás hasta cierta angustia por eso, por el crecimiento poblacional, el consumo, bueno, lo que requiere sostener ese crecimiento era la preocupación de entonces, y por cierto, quisiera decir, ellos dicen lo siguiente, dice, este proceso de determinar modos de comportamiento es predicción, ¿no? Y resaltan eso, solo en el sentido más limitado del término. Estaban muy conscientes de que pues eso es como una suerte de estimado. Las gráficas que se reproducen, repito, en este texto, posteriormente en este libro, muestran valores para la población mundial, capital industrial y otras variables en una escala de tiempo que comienza en el año 1900 y continúa hasta el año 2100. Estas gráficas no son predicciones exactas de los valores de las variables en algún año en particular en el porvenir. Ellas son solo indicaciones de las tendencias de comportamiento del sistema. Ellos mismos reconocen sus limitaciones, solo pueden avisorar, ¿eh? Dar, como diríamos hoy coloquialmente, un número redondo, ¿eh? Pero no pretenden decir que así iba a ser, ¿no? Así que admitimos eso. Ahora pasamos a esta publicación, decía, este jueves salió a la luz y su artículo de portada es justamente este tema. Este tema, y comienzo leyendo, dice, en los aproximadamente 250 años, a partir de la revolución industrial, la población del mundo, como la riqueza, ha explotado. Ya vimos la gráfica. No obstante, antes del final de este siglo, el número de personas en el planeta se habrá reducido por vez primera, y es lo que vimos en esa gráfica de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la causa? Dice, la causa de ello no es un repunte en el número de muertes, pero un desplome en el número de nacimientos. A lo largo de varias partes del mundo, la tasa de fertilidad, es decir, el promedio del número de nacimientos por mujer, esa tasa de fertilidad está colapsando, dice. En el año 2000, la tasa de fertilidad fue de 2.7 nacimientos por mujer, lo suficientemente arriba de la tasa de reemplazo, que es o debe ser de 2.1, en la que la población es estable, ¿no? Se mantiene la población si nacen aproximadamente por lo menos dos niños o niñas por mujer, ¿no? Hoy día es de 2.3 y está cayendo. Las mayores 15 economías del mundo, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, tienen todas una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo. Ello incluye a los Estados Unidos y muchos de los países ricos, pero también a China e India, ninguno de los cuales es rico, pero juntos concentran más de un tercio de la población mundial. Bueno, esto dice este artículo. Y en efecto, tenemos, por ejemplo, esta otra gráfica, esta gráfica de este sitio web, lo auspicia la Universidad de Oxford y se llama así Nuestro Mundo en Datos, y recogen bastante información y ellos tienen esta variable de la tasa de fertilidad. Y aquí vemos a varios países de la década de los 60 hasta el año 2020, y la tasa de fertilidad, es decir, el número de bebés, vamos a decir, el número de bebés que da a luz una mujer en promedio, ¿no? 1, 2 o 3 o 4, hasta 6 aquí, y observamos que varios de esos, prácticamente en todos hay un descenso. En unos es muy marcado, más marcado que en otros. Por ejemplo, el caso que ahorita es el referente en términos de las implicaciones del descenso de la tasa de fertilidad es Corea del Sur, ¿verdad? Corea del Sur tiene una tasa, de hecho, menor, la tasa, como decía aquí el artículo, es 0.8, de punto, una tasa de fertilidad de 0.8. Entonces, ese es el caso ahorita del referente, ¿eh? ¿Qué pasa cuando la tasa de fertilidad desciende a esos niveles? ¿Eh? ¿Qué va a pasar en la sociedad? Otros casos son España, Japón,
Estados Unidos que no llegan a cubrir la tasa de reemplazo, como se dice, de 2.1, están abajo de 2. México está ya rozando el nivel de 2. México ha ido en descenso, aquí está la línea de México, y anda, sí, anda rayando ahí, estamos en la tasa de la sobrevivencia ahorita, ¿verdad? Mantenernos. En cambio, Nigeria, observa, Nigeria tiene una tasa de un poco más de 5, ¿eh? 5, y de hecho sí, Nigeria ahorita es uno de los países que está creciendo bastante, su población está creciendo bastante. De hecho, el sur, bueno, África, los países africanos abajo del desierto Sahara, esa zona, su tasa de fertilidad es alta, hay mucha vitalidad ahí. Bueno, ese es el punto, ¿verdad? Y eso es a lo que se menciona, a lo que se refiere este artículo del The Economist. Por ejemplo, esta es una gráfica ahora sí de las Naciones Unidas y se ve cómo esta es la tasa de fertilidad a nivel mundial, a nivel global, y cómo ha habido un descenso muy marcado, digamos en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Este descenso tan marcado. Y esta es la línea verde, es lo que se llama la línea de, eso, la tasa de reemplazo, ¿verdad? Para que una sociedad se mantenga, es decir, la población que envejece reemplazada por las nuevas generaciones, ¿verdad? A eso se refiere. Y entonces esa es la tendencia, ¿verdad? Si tomamos otra vez la línea media, en la década de los, sí, casi 50, a la década de 50, se cruza ese umbral y la población mundial va en descenso, ¿no? A eso se refiere este artículo. Bueno, y concluyo con esto, dice, pero entre otras cosas, ¿va? ¿Cómo vislumbran ellos? ¿Qué implicaciones tiene este fenómeno? Dice, pero la naturaleza global del desplome de la tasa de fertilidad significa que a la mitad del siglo el mundo probablemente enfrentará una escasez de trabajadores jóvenes educados a menos que algo cambie. Eventualmente, por lo tanto, el mundo tendrá que arreglárselas con menos jóvenes y quizá con una población que se contrae. Bueno, vimos predicciones hechas hace 50 años y vemos estas nuevas predicciones hechas esta semana, con respecto a esta situación. Y bueno, hablando de predicciones, con eso en mente, vamos a leer nuestro texto de Apocalipsis 10 del 1 al 11, y ofrezco esta traducción. Dice así este texto de Apocalipsis 10. Y vi otro ángel fuerte o poderoso descendiendo del cielo, habiéndosele puesto alrededor una nube y un círculo radiante o un arco iris sobre la cabeza de él y sobre el rostro de él como el sol, y los pies de él como pilares de fuego, como soportes de fuego, y teniendo en la mano de él, y más adelante vamos a poner antes la mano izquierda, en la mano de él un pequeño rollo de papiro que ha sido abierto, y puso y colocó el pie derecho de él en el mar, pero el izquierdo sobre la tierra. Y gritó o clamó con una gran voz o con una potente voz como un león que ruge. Y cuando gritó, hablaron los 7 truenos o verbalizaron los 7 truenos los sonidos o los estruendos o los discursos de ellos mismos. Y hago un paréntesis, y de ahí que hayamos iniciado con el Salmo 29. La voz de Dios, 7 veces se describe la voz de Dios, y la primera vez que se describe la voz de Dios era truenos. La voz de Dios truena. Así es bueno, cierro ese paréntesis. Y cuando hablaron los 7 truenos, estaba por escribir, y escuché una voz procediendo del cielo diciendo: sella los discursos que hablaron los 7 truenos y no los escribas. Por primera vez vemos una indicación negativa. Hasta este momento a Juan se le dice: lo que ve, escribe, lo que ve, escribe. Esa es pero por primera vez en el texto, sella, no escribas. 10:5, y el ángel a quien vi permaneciendo sobre el mar y sobre la tierra, alzó la mano derecha de él hacia el cielo y juró por quien vive por las eras de las eras. Y nos lo describe. ¿Quién es este ser? Quien creó el cielo, y debo decir aquí el texto en griego, elide. Hay una laguna sintáctica.
Y entonces hay que suplir esa elipsis, el cielo y quizá las criaturas, o el domo, o las luminarias, o todo eso, como hemos aprendido del texto de Génesis, y la tierra y las de ella, ¿no? ¿Qué es de ella? Pues quizá las criaturas, la vegetación, los árboles, todo lo que hay en ella, y el mar y las en él, pues que es probablemente las criaturas, los monstruos marinos, como diría Génesis, el texto de Génesis 1. Pues el tiempo no más será. Al contrario, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por trompetear, y cuando sea culminado, o sea, completado el misterio de Dios, tal como proclamó a los esclavos o profetas de él. Y la voz, la cual escuché procediendo del cielo, una vez más hablaba conmigo y diciendo, ve por debajo, toma el rollo de papiro, el que ha sido abierto, el que se halla en la mano del ángel, quien ha permanecido sobre el mar y sobre la tierra, y fui hacia el ángel. Aquí está hablando Juan en primera persona, ¿eh? Juan el vidente. Y fui hacia el ángel diciéndole a él, y deliberadamente así dice en griego, por eso lo traje, dar a mí el pequeño rollo de papiro. Imagínense, un ser humano hablándole a un ángel. ¿Qué lenguaje usa, no? Y esto me recuerda un poco, bueno, Tarzán, el encuentro de Tarzán y yo, Tarzán, tú, algo así, ¿verdad? Dar a mí, literalmente así dice el griego, así dice el griego, dar a mí, este ángel, y ahorita veremos, este ángel enorme, dar a mí el rollo de papiro, creo que se entendió, ¿verdad? Y me dice, toma, y devóralo, o trágatelo, y hará amargo el interior tuyo, pero en la boca tuya será dulce como miel. Y tomé el pequeño rollo de papiro de la mano del ángel y lo devoré. Y era en la boca mía como miel dulce, y cuando lo comí, se amargó el estómago o se amargó el interior mío. Y dicen a mí, el texto no dice quién es esta voz en plural. Y dicen a mí, debes tú una vez más profetizar en pueblos y naciones y lenguas y muchos reyes. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto, Apocalipsis 10, es todo Apocalipsis 10, y hasta el momento, rápidamente, solo quisiera decir, hemos recorrido ya 9 capítulos del libro de Apocalipsis, desde Apocalipsis 1 hasta el 9, y más o menos este es, digamos, un mapa que nos ayuda a apreciar los varios segmentos que hemos explorado a lo largo del libro. El libro se ubica, hemos visto evidencia interna y externa que el libro está ubicado en este mundo, el mundo del primer siglo, donde en esa zona del mundo el Imperio Romano imponía condiciones, ejercía su hegemonía, y el libro, como hemos visto, nos dice Juan, él estaba en la isla de Patmos, próxima a la costa occidental hoy de Turquía, y aquí es donde él tiene ese encuentro con el Jesús exaltado. ¿Ah? Tiene esta gran visión de Jesús exaltado, así inicia el texto, y quizá recordemos, ve en esta visión, vea una figura humana que en su mano, en su diestra, tiene estas 7 estrellas, y está en medio, esta figura humana está ahí en medio de 7 candelabros, ¿no? Esa es la visión, y nos describe a esta figura, y nos la describe literalmente de cabeza a los pies, nos va describiendo aspectos de él, ¿verdad? Con todos estos ecos, alusiones a figuras no terrenales, pero también a Dios mismo en el Antiguo Testamento. Usa ese lenguaje, pero también esa persona, ese personaje se presenta como, entre otros, como el Hijo de Dios. Y a partir de esa visión, entonces vienen estos 7 mensajes a 7 iglesias. Habíamos dicho que había más de 7 iglesias en esa parte del mundo en ese tiempo. Contamos por lo menos 12, hay evidencia de que al menos había 12, si no es que más, pero de esas 12 se seleccionan a 7 en particular, y a cada una de ellas hay un mensaje puntual, preciso, de acuerdo a sus circunstancias. Y después de ello, vimos que este vidente, Juan, se le invita a ir a ascender, sube al cielo, y de nueva cuenta nos describe qué es lo que ve,
y nos presenta esta visión. Primero ve un trono, después quién está sobre ese trono, después ve otros 24 tronos, quién están sobre esos 24 tronos, y después nos presenta estas 4 figuras inusuales, ¿no? Extraordinarias, una en forma de león, de un animal de... sí, digamos, un águila volando, un ser humano, y después nos presenta, primero asoma por ahí un ángel fuerte, poderoso, capítulo 5:1, pero después tenemos esta cantidad, bueno, esta multitud de ángeles innumerable, y nos forma este escenario concéntrico del trono de Dios, y ese es el escenario, capítulo 4, capítulo 5, y después viene esta ruptura o esta apertura de cada uno de los 7 sellos de este rollo que el Cordero va abriendo. Entonces, en esos vimos qué ocurre en cada uno al romper cada sello, ¿no? Nos va presentando esta lectura, si se quiere, desde el trono de los eventos que ocurren en la tierra, por lo pronto en ese tiempo, y a grandes rasgos vimos cada uno de estos eventos, y después de haber visto eso, hay una suerte de pausa, ¿no? Vimos ese 8:1, hay un silencio de media hora en la escala del Apocalipsis, ¿no? Que vimos, hay cierta ambigüedad en ello, en esa escala, en esa transición, nos presenta este otro escenario, solo se nos refiere se menciona al trono, hay un altar, donde hay incienso, se quema incienso, que son las oraciones del símbolo, de las oraciones de todos los santos, hay un ángel, y alrededor de ese trono hay estos 7 ángeles, a los que se les da a cada uno de ellos una trompeta, y hay uno más, hay otro ángel por ahí, pero este es el nuevo escenario, nuevamente concéntrico, pero es el nuevo escenario, y a partir de ello hemos visto esta otra serie de 7 trompetas, ¿verdad? Cada uno de esos ángeles trompetea su trompeta, valga la redundancia, y algo pasa, ¿verdad? Y cada una de las trompetas, vimos las primeras 4, usan este lenguaje de algunas de las plagas en Egipto, por un lado, y otras que tienen que ver con estos mensajes proféticos de juicio a la ciudad de Babilonia. Entonces, estas primeras 4 trompetas recuperan esa tradición profética que anuncia o que presenta o que elabora o que narra incluso esa juicio a estas entidades, por un lado Egipto, por el otro lado Babilonia. Y hay un eco ahí de que eso también le espera a la gran ciudad. En ese tiempo era Roma, como realmente ocurre, capítulos 18 en particular de Apocalipsis, llegaremos a ello Dios mediante. Y después las últimas 3 trompetas, bueno, perdón, estamos en las 2 previas, todavía, las 5 y las 6, vimos cómo hay esta alusión bueno, al abismo, nos recordó un poco primero la trompeta número 5 hasta el Mabul, cómo emerge de abajo de las profundidades algo que apunta a juicio, y también la trompeta 6 con su alusión al fuego, azufre y humo, este referente básico de Génesis 19, 24 y 28, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra, y de ahí en adelante, cuando vemos ese binomio o trinomio, ¿verdad? de fuego, azufre y humo, es esa alusión al juicio de Dios puntual, específico a esta comunidad, que en este caso fueron Sodoma y Gomorra, esas alusiones. Bueno, llegamos a ello, ese es nuestro recuento rápido, estamos ahora en ese interludio, se abre ese paréntesis, estamos entre la trompeta 6 y la trompeta 7, ¿va? La trompeta 7, la número 7, todavía no se ha trompeteado, todavía no se ha sonado o soplado, ¿va? Ya sonó la sexta, estamos en ese intervalo, en ese paréntesis, si se quiere, y es aquí lo que ocurre, lo que acabamos de leer, y comienzo con este primer punto, este protagonismo angelical en el Apocalipsis. Dice el texto de 10, vi otro ángel fuerte, poderoso, ya había aparecido uno en Apocalipsis 5:2, y este ángel desciende del cielo habiéndose puesto alrededor una nube, sus atavíos son estos, se pone una nube y un círculo radiante.
en su cabeza y en el rostro de él. Esos son atavíos, estos símbolos, y desde luego todos ellos ya han sido referidos. Una nube, bueno, en 1:7, ¿verdad? Toda familia, toda tribu verá al que va sobre las nubes, ¿verdad? Y cuando le vean, se golpearán el pecho porque le traspasaron, ¿no? Entre otras cosas, Apocalipsis 1:7 dice, el arco iris, ya lo vimos, es parte del escenario que describe para nosotros Juan en capítulo 4, cuando ve el trono, quién está sentado sobre el trono, qué hay alrededor de él, menciona este arco iris o este círculo radiante, la cabeza y el rostro de él como el sol. ¿Recuerdan a Jesús, a Jesús exaltado en la visión de uno? Son unas de las maneras en que se le describe. Entonces, lo que nos quiere decir es que este ángel que es fuerte y poderoso, tiene ese vínculo con la divinidad, ¿no? O sea, no que sea un ángel, no que sea el ser divino, pero eso sí, viene, emana, procede, ¿verdad? Está autorizado, sancionado. Lo que va a hacer viene con el sello de aprobación de Dios, si me permiten decirlo así, ¿eh? Y los pies de él como pilares de soporte de fuego, y quizás esto, si estamos familiarizados con la historia del Éxodo, recordamos, sale el pueblo de Israel de Egipto y le acompaña primero una columna de nube y una columna de fuego. Y de hecho, en ese texto, en el texto de Éxodo 14, 24 al 28, de hecho va un ángel también va con el pueblo. Y un ángel, cuando viene tras del pueblo de Israel, el ejército del faraón, el ejército de Egipto, en Éxodo 14, el ángel se pone entre el campamento israelita y entre el ejército israelita, y la columna una de las columnas, la de nuevo va adelante y después la de fuego, pero el ángel está ahí. Entonces, recupera esta descripción del ángel, esos ecos, esas alusiones a cuando de hecho iba un ángel con el pueblo de Israel, protegiéndolos del ejército del faraón. Esto en Éxodo 14, ahí se ve muy evidente. Entonces, pilares de fuego y él va ataviado con una nube, ¿verdad? Hay un eco probablemente de eso. Y dice, teniendo en la mano de él un pequeño rollo de papiro, el término que se utiliza aquí en griego es biblaridion. En Apocalipsis 5, cuando se nos describe que hay un rollo, que haber un rollo que tiene sellos 7 sellos, ese rollo de papiro, el término que se usa es biblión, ¿sí? Es el sustantivo. Este término es un diminutivo, ¿eh? Por eso se enfatiza aquí un pequeño rollo de papiro. En 5.1 se le describe siempre como biblión, el rollo de papiro, y aquí se describe esto como el pequeño rollo, pero veremos más adelante si hay alguna relación o no. Y bueno, él puso o colocó el pie derecho de él sobre el mar, pero el izquierdo sobre la tierra, y grita o clama. Recuerden, este ángel poderoso desciende del cielo, es capaz de poner una de sus piernas en el mar y otra en la tierra. Cielo, tierra y mar. Otra vez esa geografía cósmica. Ahorita volvemos a ella, pero lo que quiero destacar es esto. El Apocalipsis, de hecho, comienza advirtiendo, o no advirtiendo, más bien anticipando que la mediación angelical va a ser crucial en este proceso de revelación del Apocalipsis, valga la redundancia. Leímos en Apocalipsis 1:1 el Apocalipsis de Jesús, el Mesías, el cual le dio Dios para mostrar a los siervos de él aquellas visiones que tienen que ocurrir en breve, y lo mostró por medio de signos. Este es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje de signos, enviándolo por medio del ángel de él a su siervo de él, Juan, quien atestiguó la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Mesías, tantas como vio o percibió. Y si esta cadena de eventos la vemos de este otro modo, aquí está Dios, de él procede este Apocalipsis que se lo da a Jesús, él a su vez a través de un ángel lo va a pasar a Juan, pero este ángel, esta revelación, la comunica en este lenguaje de signos, de símbolos, de señales. Y entonces ese lenguaje de signos, Juan a su vez lo ve en visiones, digamos, o lo interpreta en visiones, o lo vislumbra en visiones, si me permiten decirlo así. Y a su vez Juan entonces lo comunica
a los otros seres, ¿verdad? Esa es la gran trayectoria o cadena que nos acaba de escribir Apocalipsis 1 y 2, pero lo que quiero destacar es esta, la mediación angelical, ¿eh? Entre este espacio, entre el cielo y la tierra, de alguna manera, allí está este ángel, media, es un agente, es un intermediario, es un intermediario. ¿Por qué recurre el Apocalipsis? ¿Por qué da el Apocalipsis este gran protagonismo a los ángeles? Esa es una gran pregunta que nos plantea el texto, porque hasta el momento, estamos ya en el capítulo 10, pero hasta el momento, hagamos un recuento rápido de qué han hecho los ángeles, ¿verdad? Bueno, están los ángeles de las 7 iglesias, eso en 1:20, a cada uno de ellos va dirigido el mensaje de una iglesia en particular. El mensaje va al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, y así sucesivamente, ¿verdad? Un ángel está mediando este mensaje. Luego en 3:5 Jesús anticipa que a quien sea victorioso va a confesar su nombre ante los ángeles, entre otros. Entre otros, más adelante en 5:2 ya vimos un ángel poderoso anuncia, y su convocatoria es cósmica, cielo, tierra y mar. De hecho, no se halla nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar que responda a esa convocatoria. Por eso es el alcance de la convocatoria de este ángel poderoso o fuerte, abarca todo el cosmos. Luego hay en 5:11 y 12 vimos innumerables ángeles que alaban al Cordero. En 7:1 hay 4 ángeles ubicados en las 4 esquinas de la tierra, controlando los 4 vientos, ¿verdad? Están ahí deteniendo esta posible destrucción de la tierra, ¿no? No es tiempo todavía, se les dice a estos ángeles, se tiene que sellar al pueblo de Dios. Otro ángel que asciende desde la salida del sol da indicaciones a esos 4 ángeles previos, o bien todos los ángeles se colocan alrededor del trono, caen delante de él sobre sus rostros y adoran a Dios. Todos los ángeles, sin excepción, todos, todos. Luego a los 7 ángeles son dadas 7 trompetas, las cuales trompetean, lo vimos. Otro ángel con un incensario de oro se coloca sobre el altar para entregar las oraciones de todos los santos, de todos, todos. Entonces llena de fuego su incensario y lo echa o lo lanza a la tierra, y ya vimos que lo que pasa, hay truenos, hay relámpagos, hay terremotos. Dios responde a las oraciones de esa manera. Se menciona el ángel del abismo, lo vimos en la sesión previa, y también se menciona 4 ángeles atados sobre el río Éufrates, que entonces son liberados. Entonces vemos el protagonismo de los ángeles en el texto de Apocalipsis. Y en particular, quisiera llamar su atención a estos, los ángeles fuertes o los ángeles poderosos. En 5:2, en 10:1 y en 18:21 se menciona a una y otra vez a un ángel poderoso. Ángeles iscuros en griego, un ángel fuerte o un ángel poderoso. En 5:2 lo hemos visto ya, este ángel proclama con una voz potente. ¿Qué es lo que proclama? Dice, ¿quién es digno de abrir el rollo de papiro y desatar sus sellos? Es esta convocatoria. ¿Quién dice yo soy digno? Cielo, tierra y mar, su convocatoria es de alcance cósmico, cielo, tierra, debajo de la tierra, y esa convocatoria da paso a que se presente o que se introduzca a esta figura, el león, la raíz de Judá, el cordero. ¿Sí? Eso es lo que ocurre ahí. 10:1 lo acabamos de leer, tenemos este otro ángel poderoso, y de él sí se nos describe, se nos dice algo más. De los otros 2 no se menciona nada, pero de este en particular se nos dice que desciende del cielo y se coloca en la tierra y el mar al mismo tiempo. Entonces otra vez, cielo, tierra y mar, lo abarca todo este ángel en un sentido. Está ataviado con una nube, perdón, y un círculo radiante como el sol. Y sus pies ya vimos como pilares de fuego, y en su mano izquierda tiene un pequeño rollo de papiro. O sea, nos describe algo de este ángel. ¿Y qué hace este ángel? De nueva cuenta, todos estos ángeles tienen una voz poderosa, potente, todos ellos. Y se clama con voz potente como un león que ruge. Y ahí quizás, si estamos familiarizados con el texto de Amós 3:8, de hecho es una manera de describir la voz de Dios, ¿verdad? Como cuando un león ruge. Amós 3:8. Dice, en su mano derecha, eleva su mano derecha al cielo y jura por el Creador
y da este pequeño rollo de papiro a Juan y le indica que debe devorarlo, y entonces ese gesto conduce al llamado de Juan a profetizar una vez más. Entonces tenemos un ángel poderoso en el capítulo 5, cuya acción permite que se introduzca a Jesús ante todo el cosmos, en ese sentido, en esas circunstancias, en esas condiciones. Y ahora tenemos este otro ángel, y lo veremos con más detalle en un momento, cuya acción permite que Juan sea llamado, se le reitera a Juan este llamado a profetizar. Juan es el vidente, pero se le llama también ahora profetizar, a profetizar. Y finalmente, cuando Dios mediante lleguemos al capítulo 18, veremos otro ángel fuerte o poderoso, y este, entre otras cosas, lo que hace, toma una piedra, como de un gran molino, y la lanza al mar, la echa al mar, y eso es símbolo, dice el ángel. De hecho, comienza a hablar el ángel, y el ángel describe la caída y aniquilación de la gran ciudad. De la gran ciudad es el nombre código para Roma, entre otros. Pero eso, el tomar una piedra y echarla al mar, eso es lo que le va a pasar a la gran ciudad, y lo dramatiza este ángel. Y por lo tanto, el ángel anuncia la caída y aniquilación de esta gran ciudad. Entonces, hay ángeles, y dentro de esta multitud innumerable de ángeles se distinguen, destacan por lo menos estos tres, y se les describe así: ángel fuerte, ángel poderoso. Y de hecho, este es un retrato, bueno, una pintura muy famosa, por así decirlo, de un pintor inglés de nombre William Blake, del siglo, prácticamente el siglo, bueno, segunda mitad del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX, William Blake, y de hecho tituló su pintura así: El ángel de la revelación, y está basada en el libro de Apocalipsis capítulo 10. La pintó a inicios del siglo XIX, años 1803, 1805, hoy día en exhibición en un museo de Nueva York, el Metropolitan Museum. Bueno, vean, aquí quizás se alcanza a apreciar a Juan sentado, escribiendo, está escribiendo, y tenemos este ángel enorme, este es el ángel fuerte, poderoso, ¿no? Se alcanza a ver la nube por aquí, atrás se alcanza a ver el sol, ¿no? Dice que el sol como rodeando su cabeza, su rostro, el sol en su mano izquierda, se alcanza a apreciar aquí sí la tiene, ahí tiene un pequeño rollo en su mano izquierda, quizá no se alcanza, pero si después se puede apreciar mejor la imagen, aquí tiene un pequeño rollo, y entonces eleva su mano derecha, así lo dice el texto, eleva su mano derecha y jura por el que vive por las eras de las eras, y nos describe, ¿verdad? Y entonces, en la imaginación del pintor de William Blake, cuando el ángel habla o clama o grita, dice que también se escuchan los 7 truenos. Y esos 7 truenos estaba por escribir Juan. ¿Qué es lo que dijeron esos? Juan evidentemente escuchó y iba a escribir, y es cuando se le dice a Juan que eso no, eso se queda reservado, como se diría hoy día, ¿no? Es clasificado, quizá diríamos por seguridad nacional o por cuestiones de seguridad. Pero es decir, el punto es que se le pide a Juan que no escriba. En la imaginación del pintor, si alcanza, bueno, dicen que esto quiso comunicar los 7 truenos, él los interpreta como estos jinetes, y aquí se alcanzan a ver quizás 6 o 7, ¿verdad? Pero así plasma, digamos, en este cuadro, este pintor se imagina así el texto, todo el texto de Apocalipsis 10, aquí sintetizado, bueno, gran parte del texto. Este gran, enorme ángel, su pie su pie derecho sobre el mar, el pie izquierdo sobre la tierra, y bueno, es decir, es un ángel enorme, y de alguna manera aquí está el cielo detrás, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir es este ángel, como en el caso de 5.2, su alcance, digamos, su jurisdicción es cósmica, ¿verdad? En 5.2, cielo, tierra y mar, su convocatoria se escucha y no hay nadie que responda. Y aquí, de alguna manera, él desciende del cielo y asienta un pie sobre el mar, otro sobre la tierra. Tiene ese alcance cósmico también. Y bueno, así lo retrata, repito, William Blake, así lo imaginó, así lo vislumbró él en el siglo, a inicios del siglo XIX.
Quizá, si después pueden consultar con esta imagen con mayor nitidez, una consulta rápida en internet, solo se busca William Blake, Ángel de Revelación, y aparecerá la imagen. La pueden apreciar mejor, ¿no? A lo mejor aquí no se aprecia por el reflejo del sol, pero así lo imagina, y vean la proporción, ¿no? De el ángel y Juan, ¿no? Eso comunica el texto, ¿verdad? Con certeza no sabemos qué tan alto era el ángel, pero comunica eso. Y decía, el hecho de que alcanza procede del cielo, ¿no? Un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, de nueva cuenta comunica esta idea, esta jurisdicción, este alcance cósmico de estos ángeles poderosos o fuertes que presenta el libro de Apocalipsis. Y finalmente, solo para concluir este primer punto del protagonismo angelical, bueno, debo decir que no es novedad, es decir, en el libro de Apocalipsis nos llama la atención, están ahí, casi cada página vemos algún ángel, ¿no? En cada página del texto del Apocalipsis, pero en realidad no es novedad, en el resto del Nuevo Testamento, por ejemplo, tan solo en los evangelios, por mencionar unos ejemplos, es un ángel el que comunica a María el adviento de Jesús, ¿no? No fue un profeta, fue un ángel, y en este caso le da un nombre, es el ángel Gabriel, deja de ser anónimo el ángel, y ese ángel tiene un nombre, es el ángel Gabriel, en Lucas 1, 26, 30, o bien, después de que Jesús tiene este encuentro con el engañador diablo, que ya se retira, en Mateo 4:11 nos dice que ángeles sirvieron a Jesús, no fueron los discípulos, no fueron, en ese momento todavía no estaban ahí los discípulos, pero es decir, fueron ángeles los que atienden a Jesús. O bien, al final, en todos los relatos de los evangelios, es un ángel o ángeles en plural quienes comunican a las mujeres que Jesús ha resucitado y les pide a ellas que informen de eso a sus otros discípulos, ¿verdad? Es un ángel que media la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Entonces, tan solo por mencionar unos casos en los evangelios, ¿verdad? Y si uno va al libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 5, tenemos ese episodio donde a los apóstoles son liberados por el ángel del Señor. Los líderes de la comunidad de Jerusalén los han confinado, los han puesto en prisión, digamos, y es un ángel quien los libera. O bien, en capítulo 8, Felipe recibe esta indicación de un ángel del Señor que vaya a cierto lugar, y es cuando se acerca este funcionario de Etiopía, o que va rumbo a Etiopía, que venía de Jerusalén, y es que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y comienza este diálogo, y finalmente este funcionario hace una pausa, cree en Jesús, es bautizado, pero es un ángel el que le da la indicación a Felipe. O bien en Hechos 10, un ángel se le presenta a Cornelio y le da este mensaje, ve, manda a llamar a Pedro, Pedro te dirá algo para ti. Pero eso fue un mensaje dado por un ángel. O bien en Hechos 12, nos cuenta por un lado, es ejecutado el apóstol Jacobo, pero no el apóstol Pedro, y es un ángel, el ángel del Señor, quien libera de una manera extraordinaria a Pedro. Pedro está en su, vamos a decir, celda, ¿verdad? Está encadenado, tiene su guardia alrededor, y de una manera extraordinaria las cadenas caen, la guardia no se da cuenta, y Pedro dice al principio, parece que yo estaba como soñando, ¿verdad? Pero nada, ¿no? Y fue el ángel del Señor, y nos enteramos que la iglesia estaba orando por su liberación, y el Señor envía a su ángel. O bien, Pablo anda a la deriva en alta mar, en esa embarcación, cuando iba rumbo a Roma, y es un ángel el que le comunica un mensaje por parte de Dios, ¿no? Y le dice que nadie va a fallecer. Y a partir de eso, Pablo anima al resto de la tripulación, vamos a comer, ¿no? Parte el pan, da gracias, invita a la tripulación a comer, todos angustiados, preocupados de que qué va a pasar, ¿no? Cada hora, cada minuto, ¿qué va a pasar? Van a la deriva, en alta mar, ¿qué va a pasar? Y es un ángel y comunica. Entonces, es decir, no es inusual, no es novedad que en el libro de Apocalipsis destaquen los ángeles cuando en el resto del Nuevo Testamento
Los ángeles están ahí. Podríamos mencionar otras citas. En Hebreos 13 nos dice que algunos hospedaron ángeles, quizás sin darse cuenta. Y en el Antiguo Testamento también, ángeles están ahí. Con frecuencia leemos del ángel del Señor. El ángel del Señor, o bien de un ángel, otro ángel, etc. Entonces tenemos estas criaturas de Dios que de una u otra manera cumplen el plan, el propósito de Dios. Hay ángeles que también han ido en contra de Dios. Y el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Segunda de Pedro o en la Epístola de Judas, nos dice que hay algunos que están ahí confinados en cadenas, aguardando el día de su juicio. Nos presenta también de esta realidad. Y veremos de otros ángeles en Apocalipsis 12 que son rebeldes, que son hostiles al Creador. Pero en términos generales, los ángeles tienen un rol, una función en esta misión de Dios, ¿no? Y de alguna manera interactúan con su pueblo o están al tanto de su pueblo, entre otras cosas, ¿no? Bien, y por cierto, decía en la narrativa del éxodo de Israel, un ángel de Dios que en coordinación con el pilar del nube protege el campamento de Israel, y el ángel se coloca entre el campamento de Israel y el campamento de Egipto. ¿Ya? Y es entonces que una vez que los hijos de Israel cruzan el mar, Yahvé miró a través del pilar de fuego y nube al campamento de Egipto y lo confundió. Entonces tenemos este ángel poderoso en el capítulo 10, cuya descripción evoca por lo menos algo de esto, ¿eh? Hay esa nube, ese pilar de fuego. Bueno, no es inusual, no es excepcional. Bien, ese es un primer. Un segundo, dice a finales de 10.3 y 10.4 que cuando este ángel gritó, hablaron los 7 truenos o verbalizaron los 7 truenos los sonidos o los estruendos de ellos mismos, y cuando hablaron los 7 truenos estaba por escribir, dice, y escuché una voz procediendo del cielo diciendo, sella los discursos que hablaron los 7 truenos, no los describas. Debo decir que en el texto en griego, esta expresión imperativa, esta orden, sella no dice el texto que los que hablaron los 7 truenos, pero una persona quizá los discursos, las palabras, y no los escribas. Bueno, vemos que decía, por vez primera en el texto nos enfrentamos con esta indicación de que a Juan se le dice que no escriba. Hasta el momento es escribir para comunicar. Y bueno, decían, esta frase, los 7 truenos, ocurre 3 ocasiones en el texto de Apocalipsis, y solamente aquí, 10.3 y 10.4, y después se refiere a ella, entre otros, Eusebio en su libro Historia Eclesiástica. Y comenzamos leyendo Salmo 29, en 7 ocasiones se utiliza esta expresión en hebreo, Kol Adonai. Kol Adonai se repite 7 veces, es decir, la voz de Yahvé, en 29.3, en el versículo 4 2 veces, 29.5, 7, 8, 9, y en la primera de ellas, de un modo paralelo, se refiere al Dios de la gloria hace que truene. Ese paralelismo típico del texto hebreo, la voz de Dios se compara como esta de el Dios de la gloria hace que truene, ¿no? La voz de Dios y el trueno, por ejemplo, es la primera de las 7 descripciones. Y además en el Evangelio de Juan 12, 28 a 29, los que rodean a Jesús en ese episodio, a una voz del cielo la confunden con un trueno o con la voz de un ángel. Entonces, ahora, solo por mencionar, solo que no es inusual, pero por otra parte, en el libro de Apocalipsis, hasta este momento, hemos visto estas series de 7. Hay 7 mensajes a 7 iglesias. Hay 7 sellos de un rollo de papiro que son abiertos. Hay 7 trompetas que son trompeteadas. Hay 7 truenos cuyos discursos son sellados. Hay 7 plagas contenidas en 7 tazones. Dios mediante eso lo veremos capítulo 15 y capítulo 16. Pero hay varias series de 7. De todas ellas, esta en particular, la de los 7 truenos, nos es vedada a nosotros. Dios ha dispuesto que eso queda vedado para nosotros, ¿no? Esa es prerrogativa de Dios, revelar, comunicar, sacar a la luz. Pero esto anticipa algo, ¿eh? No conocemos todo
de Dios. Dios se reserva algo para sí, en un sentido. En otro también, ¿por qué? Bueno, solo menciono todas estas series de 7, de esas 1, 2, 3, 4, de esas 5 que podemos contar en el Apocalipsis, una de ellas nos es vedada. Nos es reservada. Es velada, de hecho, literalmente se le coloca es la antítesis del Apocalipsis. Apocalipsis, como si recordamos el término, es como quitar el velo, recorrer la cortina. Bueno, a esta es como ponerle la cortina, poner el velo, cubrirla. No tenemos acceso a ella. No se da el Apocalipsis en esto, en ese sentido, no hay revelación. ¿Sí? Por otra parte, avanzando, 10:5 dice, y el ángel a quien vi permaneciendo sobre el mar y sobre la tierra, elevó la mano derecha de él hacia el cielo y juró por quien vive por las eras de las eras, quien creó el cielo y las criaturas son luminarias en él, la tierra y las en ella, el mar y las en él. Y pues el tiempo no será más. Al contrario, en los días de la voz del séptimo ángel, y cuando esté por trompetear y sea culminado, sea logrado, sea realizado el misterio, el secreto de Dios, tal como anunció a los esclavos o siervos o profetas de él. Entonces, si uno sigue leyendo, quizá otra razón, además de que es un recordatorio para nosotros de que Dios ejerce su prerrogativa y no nos revela todo. Él decide qué revelarnos, qué no revelarnos, pero también está este aspecto, ¿eh? El tiempo no será más. Parece que abrevia, acorta, ¿eh? Ya no otra más serie, porque prolongaría, extendería el devenir de las cosas por ponerse a hacer, sino si ya no hay otra serie, si esta serie se cancela, se reserva o se desecha, entonces permite esto, que el tiempo no será más, ¿no? O sea, se acorta y entonces se llega a este punto, ¿eh? Se logra, se concluye, se completa, se realiza. Quizá también es por ello, ¿eh? Esa reserva, el no revelar es por abreviar, por finalmente llegar a este punto, probablemente. Esa es otra razón. Ahora, en cuanto al juramento del ángel, de nueva cuenta viendo esta imagen, además de que él desciende del cielo y coloca su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, él jura, dice, él jura por esto, por el cielo y lo que hay en él. Si uno recuerda Génesis 1, bueno, eso es lo que habita el cielo, ¿no? Jura por lo que hay en la tierra y lo que hay en el mar, ¿no? Entonces evoca otra manera de describir al Creador y todo lo que Él creó. Es un juramento solemne, ¿no? En la Escritura, de hecho, en Mateo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Mateo 5 nos invita a no jurar por el cielo y por la tierra. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, dice Jesús, pero este ángel jura, y jura por el Creador. El que hizo los cielos, la tierra, el mar, jura por todo ello. Ah, entonces es un juramento solemne, simplemente enmarca lo que viene. ¿Y por qué hace ese juramento? Porque, perdón, que me regrese, porque va a anunciar esto, el tiempo no más será. El tiempo no más será así. Se consuma, se completa, se logra, se realiza lo que Dios ha dispuesto de antemano, requiere de ello. Y por cierto, en el Antiguo Testamento, en la narrativa bíblica, esta manera de referirse a la creación de Dios, ¿verdad? El cielo y lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, el mar y lo que hay en ella, en Éxodo 20, ¿verdad? En eso de 6 días harás tu obra, en el séptimo descansarás. ¿Por qué? Porque Dios hizo su obra en 6 días y en el séptimo descansó. Pero entre ahí introduce, ¿verdad? Dios hizo el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar, lo que hay en él, y descansa en el séptimo. Siempre hay este aspecto de el Dios como el creador, así lo describe Éxodo 20:11 y después lo elabora el Salmo 146:6, posteriormente Nehemías, en esa oración que registra el texto de Nehemías, una oración de Esdras. Aquí hace un recuento de la historia, pero comienza con el acto de la creación, ¿no? Nos recuerda eso una y otra vez, ese es el juramento.
Y decía, el tiempo del Apocalipsis no será más, dice, y quizá rápidamente recordamos, todas estas expresiones, como hemos dicho, un tanto crípticas que utiliza el Apocalipsis, en breve, aquellas visiones que tienen que ocurrir en breve, ya que el tiempo cercano está por las eras de las eras. Este definitivamente es un tiempo que no expira, pero tendrán aflicción u opresión de 10 días, o vengo a ti pronto, que significa algo así inmediato casi. Definitivamente no conocerías a qué hora estaré presente en ti, o más adelante de la hora de prueba, la cual está por unir sobre toda región habitada, día y noche. Esto es algo, recuente, día y noche, todavía un tiempo breve o corto en 6:11, como por media hora, el silencio, como vimos, ese silencio como por media hora. ¿Cuánto es media hora? Decíamos en el Apocalipsis, y más recientemente en la sesión previa, de modo que serán puestos a prueba por 5 meses, ¿ya? No se les permite morir, ¿eh? Desean morir, pero no, es prueba de 5 meses, y ya después, dice, en las colas de ellos, la autoridad de ellos para ordenar a los seres humanos por 5 meses, una expresión paralela. Y finalmente 9:15 vimos que, y fueron liberados los 4 ángeles, quienes han sido preparados para la hora y día, mes y año, de modo que condenen a muerte al tercio de los seres humanos. Especialmente estas son las expresiones en la serie de las trompetas, en la cual nos encontramos 5 meses, y luego nos da una fecha puntual, ¿no? Hora, día, mes, año, y entonces el tiempo no más será, ¿no? Sabemos cómo se va reduciendo: 5 meses, una hora puntual, y después se acabó. Ya se logró, ya se consumó, es todo, pareciera. O sea, nos da esa impresión el texto, ¿eh? Nos da, al leerlo especialmente en esta última serie en la que estamos, la de las 7 trompetas, nos da esa idea, esa sensación, ¿no? Y habla del misterio de Dios. Bueno, en el texto del Nuevo Testamento, esta expresión solo ocurre 3 veces, aquí en Apocalipsis 10:5, en 1 Corintios 2:1 y también en Colosenses 2:2. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios 2, dice así Pablo a la comunidad de fe en Corinto: también yo, oyendo a ustedes, hermanos y hermanas, fui no de acuerdo a una superioridad de logos, una superioridad de discurso o de expresión, o una superioridad de sofía o de sabiduría, anunciando, proclamando a ustedes el misterio o secreto de Dios, ¿no? Ya que no opté por algo a conocer entre ustedes, sino el Mesías Jesús, y habiendo sido crucificado. Entonces, el misterio de Dios, por lo menos en 1 Corintios, apunta a ello, ¿eh? A esta revelación, este acto de Dios a través de Jesús, de lo cual anticipaba todo el Antiguo Testamento, apuntaba hacia ello, y finalmente se revela, se descubre, sale a la luz del todo esto, y este es el misterio o secreto de Dios, ¿no? Entonces, este misterio de Dios se cumple, se logra, se consuma, y por lo tanto ya no hay necesidad de más tiempo en ese sentido, con respecto al misterio de Dios o al secreto de Dios. Efesios 10 usa una frase, un concepto similar, pero una frase distinta. Habla de la economía de Dios. En la economía de Dios, diría el texto de Efesios, se ha consumado. En Efesios se habla en la economía de Dios, esta reconciliación de todas las cosas en Jesús, ¿no? En Jesús, los cielos y tierras se reencuentran otra vez en Jesús el Mesías, en la economía de Dios, o en el secreto o el misterio de Dios también, ¿no? Por ponerlo en esos términos. Y finalmente tenemos este drama del llamado de Juan, ¿no? Juan hasta ahorita ha mantenido, bueno, hasta cierto punto su distancia. En la primera visión, capítulo 1, él habla de que escucha una voz, voltea y interactúa con su interlocutor. Él cae como muerto a los pies de él, pero dice que su interlocutor le pone la mano sobre su hombro y le dice: no temas, yo soy quien vive, llegué a morir, pero vivo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y es Jesús hablándole a Juan, Jesús exaltado, pero dice que le pone su mano sobre el hombro. Es esa interacción, ¿no? O en versículo 4, hey, ven, sube aquí. Se le habla a Juan y sube y empieza a ver y nos describe
Y en eso que nos describe, él llora. Y si alguien se le acerca a una de estas criaturas en su visión, se acerca a él y le dice, no llores. Hay esa interacción, es decir, no es novedad. Y ahora en capítulo 10 aquí, dice, la voz la cual escuché del cielo una vez más hablando conmigo diciendo, ve, se le dice a Juan, ve por debajo, toma el rollo de papiro, y ahora el término aquí es biblión. Este es el término que utiliza, por ejemplo, en capítulo 5, biblión, el rollo de papiro, o que utiliza en otros textos, el que ha sido abierto, que se halla en la mano del ángel, quien ha permanecido sobre el mar y sobre la tierra, y dice Juan en primera persona, fui hacia el ángel, es el ángel poderoso, el ángel fuerte, diciéndole a él, dar a mí el pequeño rollo de papiro, y usa el término bibliaridio, no usa biblión, ¿no? Y me dice, toma, devóralo, y hará amargo el interior tuyo, pero la boca será dulce como miel. Y tomé el pequeño rollo de papiro de la mano del ángel, lo devoré, y era en la boca mía como miel dulce, y cuando lo comí se amargó el estómago. Y de ahí la razón por la cual Timoteo leyó para nosotros Ezequiel, ese pasaje de Ezequiel. En realidad es un eco, un reflejo. Así también el profeta Ezequiel, de hecho, otra vez tenemos esta imagen del ángel, aludiendo a esto, cielo, tierra y mar. Bueno, al final 10:11 dice, a mí debes tú una vez más profetizar en pueblos y naciones y lenguas y muchos reyes. Pero previamente ese llamado de Juan a profetizar evoca el llamado del sacerdote Ezequiel a profetizar. Ezequiel 1:2, 1:3, nos dice que Ezequiel era un sacerdote, ya no está en Jerusalén, ya no está ahí donde estaba el templo, y de hecho estando en el exilio, Ezequiel escucha las noticias de que el templo donde él llevaba a cabo su oficio es destruido del todo, ¿eh? Pero ahora su llamado, además de haber sido sacerdote, es profetizar. Y Ezequiel, si hubiéramos leído desde Ezequiel 1 hasta 2:7, antes del texto que leyó Timoteo para nosotros, veríamos esta visión de este trono, ¿no? Nos describe esta visión del trono que contempla Ezequiel, el vidente Ezequiel, y al final de esa visión, él es comisionado, a él se le dice, come este rollo, porque tú vas a dar un mensaje, va a ser amargo, ¿eh? Porque el mensaje que vas a proclamar a tus contemporáneos, al pueblo de Israel, los que están ahí contigo y otros que todavía están allá en Jerusalén, es un mensaje de juicio, es un mensaje difícil, es un mensaje duro, y así lo vas a percibir o sentir, ¿verdad? Pero esa es la manera, justo después de ver esta visión del trono, él es encomendado en esta misión. Y de alguna manera esto evoca a Juan. Juan ha estado narrando para nosotros estas visiones del trono, por ejemplo, 4 y 5, describe para nosotros esto, o en 8 también, pero después, ahora como a Ezequiel que era sacerdote, Juan que era el vidente todavía, Juan se presenta a los suyos, yo Juan, vuestro hermano, ¿ah? Compañero de ustedes en la aflicción, nunca se presentó ahí como profeta, ¿verdad? Simplemente dijo, soy su compañero, soy su copartícipe, soy su cómplice, soy su camarada, es decir, cualquiera sea el término, pero nunca se presentó como profeta, ¿no? Y ahora Juan es llamado a profetizar, además de ser el vidente que describe para nosotros las visiones, ahora parte de su vocación o su llamado es ahora a profetizar, pero es decir, es consecuencia de esto. De ahí la razón de leer también Hechos 9. Pablo va camino a Damasco. Le sale al encuentro Jesús exaltado, lo aborda, lo confronta, cae a tierra y ahora es comisionado, ¿eh? Es llamado a ser seguidor y a proclamar a Jesús. Y lo hace, pero tuvo ese encuentro, pero en vez de usar un ángel, Jesús usa también a un ser humano, Ananías, ¿no? Pudo haber usado un ángel, así como Juan ahorita, se usa el ángel poderoso, pero usó un ángel. Y así ocurrió. Pero es decir, son parte de las historias de los llamados a personas para hacer algo en particular que Dios les llama, pero viene siempre ese llamado de una fuente divina. El mensajero que media el llamado puede ser un ser humano, un ser angelical, pero la autorización proviene siempre de Dios, llama Dios. Y luego finalmente, mi último punto, ¿eh? El campo de la misión de Juan es global. Tiene que profetizar a pueblos, a naciones, a
e incluso a reyes en este caso. Y el lenguaje que utiliza Juan evoca, quizá recordemos Génesis 10, Génesis 10 nos describe los descendientes de los hijos de Noé, y se usa mucho esta frase, ¿verdad? Los hijos de Jafet, al final se dice, estos fueron divididas las costas de las naciones en las tierras de ellos, cada uno por su lengua, clanes y pueblos. Luego en 10:20, estos son los hijos de Ham, por sus clanes, por sus lenguas, en las tierras de ellos, en los pueblos de ellos. Y luego en 10:31, estos los hijos de Shem, por sus clanes, lenguas, en las tierras de ellos, por los pueblos de ellos. Es decir, esa perspectiva global, hablando de Génesis 10, recordemos Génesis 10, este es el mundo Génesis 10, el antiguo cercano oriente, y cómo la zona que abarcan los descendientes de cada uno de ellos cubren ese espectro, ese territorio del antiguo cercano oriente, y quizás recordemos, ¿no? De ahí descendían estas 70, digamos, vamos a llamar así familias, o tribus, si quiere, o clanes, ¿no? Por eso lo abarcaba todo, ¿no? Y esa es la misión. La misión, el alcance de la misión es global, y de nueva cuenta, decía yo, este alcance global lo recupera la visión de Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 leemos esto: digno eres al tomar el rollo de papiro y abrir los sellos de él, pues fuiste matado de un modo violento y compraste para Dios con la sangre tuya de toda tribu y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Y constituiste para el Dios de nosotros un reino, sacerdotes y reinarán en la tierra. Y nuevamente en la visión de capítulo 7, después de estas indicaciones, vi una vasta multitud, la cual al calcularla nadie era capaz, procediendo de toda nación y tribus y pueblos y lenguas, habiéndose colocado delante del trono, delante del Cordero, habiendo sido vestidos con túnicas blancas, largas y blancas, y palmas en las manos, y gritan con una gran voz diciendo: la salvación o la liberación con el Dios de nosotros, quien se sienta en el trono, y con el Cordero, ¿eh? Pero esto es un eco del lenguaje de Génesis 10, este alcance global, entonces como ahora, como hoy día. Bueno, en conclusión, hermanos y hermanas, si bien la introducción del Apocalipsis había anticipado la mediación angelical en la comunicación de la misma, el texto que vimos hoy, Apocalipsis 10, ilustra de una manera extraordinaria tal mediación angelical a través de otro ángel fuerte o ángel poderoso. Lo cierto es que dicho protagonismo angelical en el Apocalipsis es congruente con el resto del Nuevo Testamento, en especial los Evangelios y el libro de los Hechos, donde también los ángeles juegan un rol crucial en los planes de Dios. Por otra parte, una serie de 7, en este caso 7 truenos, es sellada, es vedada, para abreviar y dar paso al clímax del plan de Dios, pues el tiempo no más será. Lo cierto es que tal apremio da paso al drama del llamado del vidente Juan a profetizar una vez más, cuyo alcance de la misión es global. Entonces vemos cierta tensión, ¿verdad? Ya no hay tiempo, pero quizá ya no hay tiempo para eso. Se abre ese paréntesis ahora, si me permiten, para la misión del profeta. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy día. ¿Cómo nos ayuda el texto del Apocalipsis en particular a apreciar con su debida proporción a los ángeles, criaturas también del Creador? ¿Cómo nos ayuda ello? Una serie de 7, en este caso 7 truenos, fue sellada. ¿Cómo incide ello en nuestro conocimiento de la realidad y el porvenir? ¿Qué comunica ello sobre las prerrogativas del Creador y Señor nuestro? Finalmente, ¿nos ha llamado el Señor a una misión en particular? ¿Cómo describiríamos tal llamado? ¿Cuál es el alcance de esa misión? O bien, quizás estamos discerniendo o contemplando que el Señor nos llama a un servicio en particular. ¿Cómo corroboramos tal llamado? Bueno, gracias hermanos por su atención. Con esto, Juan.